¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 7, es decir, tuvimos un 77% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado, y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. O escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 26 de diciembre. Empecemos con la Jupiler Pro League de Bélgica, el encuentro del Genk versus el Antwerp. Veamos si hay bajas. El Genk tiene una baja y el Antwerp tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Genk de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Genk viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos. Es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Antwerp de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Antwerp viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Antwerp, un empate, segunda victoria para Antwerp, tercera victoria para Antwerp y cuarta victoria para Antwerp, es decir que Antwerp es el favorito. Veamos cómo le va a Genk jugando como local, y Genk jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Genk juega bien como local. Y Antwerp como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Antwerp juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Antwerp está en la posición 5 con 32 puntos y Genk en la posición 7 con 31 puntos. Las casas de apuestas le dan un 42% a que gana Genk y un 25% a que gana Antwerp. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Brujas versus el Union Saint-Ginois. Veamos si hay bajas. El Brujas tiene 3 bajas y Union Saint-Ginois no tiene bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, así que Brujas viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Union Saint-Ginois de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5. Puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Union Saint-Ginois, una victoria para Brujas, segunda victoria para Union Saint-Ginois, un empate y segundo empate, es decir que Union Saint-Ginois es el favorito. Veamos cómo le va a Brujas jugando como local. Brujas jugando como local tiene 4 victorias, un empate, así que Brujas juega bien como local. Y Union Saint-Ginois como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Union Saint-Ginois juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Union Saint-Ginois está en la posición 1 con 47 puntos y Brujas en la posición 4 con 33 puntos. Las casas de apuestas le dan un 39% a que gana Brujas y un 29% a que gana Union Saint-Ginois. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Premiership de Escocia, el encuentro del Dundee versus el Celtic. Veamos si hay bajas. Dundee tiene una baja y Celtic tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Dundee de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que Dundee juega irregular. Y Celtic de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Celtic viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Celtic, segunda victoria para Celtic, tercera victoria para Celtic, cuarta victoria y quinta victoria para Celtic, es decir que Celtic es el favorito.
Veamos cuál va Dundee jugando como local, y Dundee jugando como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Dundee juega irregular como local, y Celtic como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Celtic no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Celtic está primero en la posición 1 con 45 puntos y Dundee en la posición 7 con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gana Dundee y un 62% a que gana Celtic. El pronóstico para este encuentro es gana Celtic, gana la visita. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra, en el encuentro del Newcastle versus el Nottingham Forest. Veamos si bajas. Newcastle tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7, 8 bajas, más de la mitad de un equipo, y el Nottingham Forest tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, 1 victoria, así que Newcastle viene jugando pésimo. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Nottingham Forest de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, 1 empate, así que el Nottingham Forest también viene jugando pésimo. Aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Newcastle, segunda victoria para Newcastle, 1 victoria para Nottingham Forest, segunda victoria para Nottingham Forest y tercera victoria para Newcastle. Así que Newcastle es el favorito. Veamos cómo le va Newcastle jugando como local, y Newcastle jugando como local tiene 4 victorias, 1 derrota, así que Newcastle juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Nottingham Forest, disculpe, y Nottingham Forest jugando como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Nottingham Forest no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Newcastle está en la posición 7 con 29 puntos y Nottingham Forest está en la posición 17, muy cerca a la zona de descenso, con 14 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana el Newcastle y un 13% a que gana el Nottingham Forest. El pronóstico para este encuentro es gana Newcastle, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Burnley versus el Liverpool. Veamos si hay bajas. Burnley tiene 1 baja y Liverpool tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7 bajas, más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Burnley de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que Burnley juega irregular. Y Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Liverpool viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Liverpool, segunda victoria para Liverpool, tercera victoria para Liverpool, 1 victoria para el Burnley y 1 empate, así que el Liverpool es el favorito. Veamos con el Burnley jugando como local, y Burnley jugando como local tiene 4 derrotas, 1 victoria, así que Burnley no juega bien como local. Y Liverpool como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que Liverpool juega irregular como visitante, pero vemos que como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Liverpool está en la posición 2 con 39 puntos y Burnley está en la posición 19, penúltimo en zona de descenso, con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gana Burnley y un 65% a que gana Liverpool. El pronóstico para este encuentro es gana Liverpool, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Manchester United versus el Aston Villa. Veamos si hay bajas. El Manchester United tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7, 8 bajas. Y el Aston Villa tiene 7 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria. Es decir que el Manchester United no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que el Aston Villa viene jugando bien.
3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Manchester United, segunda victoria para el Manchester United, una victoria para el Aston Villa, un empate y segundo empate. Es decir que el Manchester United es favorito. Veamos por el Manchester United jugando como local. El Manchester United jugando como local tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Manchester United no juega bien como local. Y Aston Villa como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Es decir que Aston Villa juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Aston Villa está en la posición 3 con 39 puntos. Y el Manchester United en la posición 8 con 28 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gane el Manchester United y un 30% a que gane el Aston Villa. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Championship o el campeonato inglés, o la que sería la segunda división. El encuentro entre el Hull versus el Sunderland. Veamos bajas. El Hull tiene 3 bajas y Sunderland también tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Hull de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Hull no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Sunderland de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que Sunderland juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, una victoria para Sunderland, tercer empate y cuarto empate. Así que Sunderland es el favorito. Veamos cómo le va a Hull jugando como local. Y Hull jugando como local tiene 4 victorias, una derrota. Así que Hull juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Sunderland como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates. Es decir que Sunderland no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Hull está en la posición 6 con 36 puntos y Sunderland en la posición 9 con 33 puntos. Las casas de apuestas le dan un 39% a que gana Hull y un 27% a que gana Sunderland. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Ipswich versus el Leicester. Veamos bajas. Ipswich tiene 2 bajas y el Leicester tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Ipswich de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Ipswich viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Leicester de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Leicester, segunda victoria para Leicester, una victoria para Ipswich, tercera victoria para Leicester y cuarta victoria para Leicester. Es decir que Leicester es el favorito. Veamos cómo le va a Ipswich jugando como local. Ipswich jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que Ipswich juega bien como local. Y Leicester como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Leicester juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y la tabla de posiciones Leicester está primero en la posición 1 con 58 puntos y Ipswich está segundo en la posición 2 con 52 puntos. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana Ipswich y un 34% a que gana Leicester. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es primer tiempo más 0.5 goles. Es decir que primer tiempo como mínimo se marcará un gol y más 2.5 goles. Es decir, como mínimo se marcarán 3 goles. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, primer tiempo más 0.5 goles y más 2.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te dejan un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like si tienes alguna consulta o sugerencia.
Déjame tu comentario y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627 o escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.